Nuestros ancestros vieron cosas en el cielo que no se ven hoy en día. Esos eventos fueron inspiradores y al mismo tiempo bellos y terroríficos. Así que no debe sorprender que los mitos sean tan incomprensibles. Por supuesto que son incomprensibles. Las referencias celestiales ya no estaban presentes. Fue en 1994 cuando me invitaron a Estados Unidos a una conferencia que trataba de la posibilidad de que el cielo que veían nuestros antepasados fuera diferente al que vemos actualmente. Yo estaba interesado en esta idea porque podía explicarse a partir de la influencia de los campos electromagnéticos en nuestro sistema solar. Así que sufrí un shock cuando vi las diapositivas que enseñó David Talbot, mostrando pictogramas de civilizaciones de todo el mundo, mostrando el mismo dibujo que reconocí inmediatamente como un plasma de descarga eléctrica en laboratorio. Fue maravilloso para mí personalmente escuchar a David Talbot y ver las diapositivas que mostró sobre la civilización egipcia y las demás, todas ellas de la mitología y de milenios atrás. Las quería ver una y otra vez. Estos dibujos pertenecían a civilizaciones que no tuvieron contacto unos con otras en los 4 rincones de la Tierra. Todos ellos se conectaron en mi mente como un puzzle tridimensional. Un punto de cambio se produjo en mí cuando me di cuenta de que muchas diferentes culturas de todo el mundo usan diferentes palabras, símbolos y mitos para describir las mismas formaciones en el cielo. El Uroboros, la serpiente celestial mordiéndose el rabo, se encuentra en cada continente, pero no tiene relación con lo que ahora observamos en el cielo. Para todos los arquetipos es parte de un cielo extranjero. Una columna cósmica que emerge desde el centro del cielo, sostiene la rueda del cielo, y es mucho más que una rueda, porque esto es el recurrente templo cósmico. La ciudad de los dioses, el reino del cielo, siempre descansando en la columna cósmica. Luego está la imagen de los 4 ríos o sendas, radiando desde el centro del cielo hacia afuera de la frontera, la circunferencia de la rueda. Las más simples historias te llevan invariablemente a la historia completa de la mitología mundial. El viaje del héroe despliega esta historia del eje de las ruedas. La madre diosa encuentra su identidad entre el eje y los radios de la rueda, el centro. And the recent findings provided by plasma physics are capable of providing that key. Based on the results we have seen so far in Dr. Perret's investigations with petroglyphs, which we matched successfully to laboratory experiments involving plasma, it has now become crystal clear and I think undeniable that the morphology of plasma as it manifests itself both in the laboratory and in space can account successfully for the
A lo largo de la historia hemos creído que los estados de la materia eran sólido, líquido y gaseoso. Pero en el último siglo hemos descubierto que hay una forma de la materia en la que las partículas cargadas de los átomos están separadas en un grado u otro, y ese es conocido como el plasma. Es el estado fundamental de la materia. No fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando comenzamos a entender el rol del plasma en el universo, y eso cambió la imagen del universo completamente. No mucho tiempo atrás, pensábamos que el universo físico estaba constituido únicamente de átomos y espacio vacío. Pero el plasma incluye por lo menos una lista de protones y electrones, partículas cargadas, que no están unidas a ninguna estructura atómica, y el plasma es un excelente conductor. Los electrones se mueven eficientemente en la dirección del equilibrio de la carga positiva-negativa. Y esto es lo que se llama una corriente eléctrica. La razón por la que vemos campos magnéticos por todo el espacio es porque la corriente eléctrica produce campos magnéticos. Y solo la corriente eléctrica produce campos magnéticos. Los astrónomos que trabajan únicamente con ecuaciones acerca de la gravedad no pudieron anticipar la existencia de vastos campos magnéticos en el espacio cósmico. La corriente eléctrica también procede de los abundantes filamentos de plasma en el espacio. Primero, la corriente eléctrica produce el campo magnético. Después, estos campos dirigen a los electrones por caminos bien definidos. Estos pasillos de corrientes son filamentos llamados corrientes Birkeling, llamadas así por su descubridor. Van trenzados de la misma manera que los típicos cables de transmisión de la electricidad. Esto permite que la electricidad se transmita en el espacio a través de largas distancias, creando increíbles estructuras que vemos en todas las direcciones. Ninguna de estas estructuras fue anticipada por la teoría de la gravedad y ninguna se puede extraer del comportamiento de gases neutros en el vacío. En toda teoría sobre el universo, el plasma es decisivo porque desde que comenzamos la era espacial lo hemos encontrado en el 99,9% del universo físico. Así que a nivel de la Tierra es muy difícil explicar una cosmología del universo que no tenga en cuenta el plasma. Bueno, el plasma se comporta de una manera extraña comparado con la materia normal. La materia que encontramos en los líquidos, sólidos y gases de la Tierra. Si miras una esfera de plasma, verás que forma estos filamentos que estallan por todas partes a través del globo. Si lo miras de cerca, verás que son dos filamentos gemelos trenzados entre sí. En otras palabras, que funciona perfectamente para enviar electricidad a grandes distancias, al enroscar dos filamentos juntos. Y esta es la característica de cómo el plasma lleva la corriente eléctrica a través del espacio. Este es uno de los puzzles que están encarando los astrónomos en esta era del espacio. Algunos de los aciertos de la cosmología eléctrica es que los patrones que vemos tanto en los laboratorios como en el cielo coinciden. Un buen ejemplo de ello es el trabajo de Anthony Pettit, que fue un graduado de la Universidad de Filadelfia y se supone que es el fundador de la cosmología eléctrica. Este hombre simuló en un supercomputador lo que parecía una galaxia en espiral, sin usar nada que tuviera que ver con la gravedad y utilizando únicamente una nube de cargas eléctricas y campos magnéticos. Lo interesante es que quizás las galaxias en espiral en el laboratorio tienen casi exactamente las mismas propiedades de rotación que las galaxias de estrellas reales que vemos en el cielo. La cosmología moderna nos da una visión desconectada del universo. En otras palabras, estamos separados de estrella en estrella por grandes distancias. La luz tarda muchísimo tiempo en viajar entre las estrellas y por las galaxias, y de esa manera
nos vemos a nosotros mismos como solitarios y desconectados. El universo eléctrico forma un punto de vista diferente. Dice que formamos parte de un ambiente de soles, un ambiente eléctrico, y que el Sol es parte de un ambiente galáctico, y que la galaxia en sí está cableada con todas las galaxias mediante grandes corrientes eléctricas que se comunican a todo el universo. Los dos pilares de la cosmología moderna están basados en la teoría de la relatividad y la teoría cuántica. Fue el propio Einstein quien reconoció que las teorías no eran compatibles, y eso es así porque la relatividad trata con la formación de la materia y es una consecuencia de la curvatura del espacio. El universo eléctrico, por contra, lidia con la estructura eléctrica de la materia en el nivel subatómico y de ahí extrapola a las criaturas vivientes y a la galaxia, los planetas, los soles, el universo entero, y postula que la estructura eléctrica del universo genera las increíbles imágenes que vemos en el espacio. Podemos demostrar la existencia de estas corrientes viajando entre la galaxia y las estrellas a partir de la presencia de campos magnéticos que generan. Los campos magnéticos se expanden por todas las dimensiones del espacio y llegan a nuestro sistema solar, entre estrellas, entre galaxias, dentro de galaxias. Dado que los campos magnéticos solo pueden generarse a través de una corriente eléctrica, en otras palabras, para que continúe un campo magnético en un periodo de tiempo se requiere que haya una entrada de corriente eléctrica en ese campo magnético. Y eso nos lleva a la cuestión de dónde viene esa electricidad. La cosmología moderna es altamente matemática. De hecho, antes bromeábamos que la única gente que entendía la cosmología eran los propios cosmólogos. Si de verdad te paras a pensar, la base de la cosmología se basa en una descerebrada relatividad mecanicista. Y cuando Einstein extendió sus ideas, ignoró por completo el aspecto eléctrico. La cosmología moderna, con todas sus ideas como omega y el universo en expansión, la teoría de la inflación, el Big Bang y todo el resto, se basa en una suposición que ignora la mitad de lo que se conoce sobre el funcionamiento del universo, que es la electricidad. Puede parecer que estoy menospreciando a Einstein al rechazar su teoría de la relatividad, pero debemos reconocerle su integridad cuando reconoció que no daba explicación a todo y que debería haber otro tipo de realidad, así como que no hay explicación de por qué la materia debe curvar el espacio para producir el efecto de la gravedad. El agujero negro, tal como fue visualizado inicialmente, aspiraba todo, incluso la luz, de manera que era invisible, así que se podía postular su existencia, pero no verlo. Y como no podíamos verlo, no se podía probar que estuviera ahí. Más tarde, para explicar estas fantásticas emisiones de energía desde galaxias, se propuso, me parece que fue Stephen Hawking, que había varios tipos de agujeros negros, algunos de los cuales expulsaban materia en forma de churros, porque se observaron churros. Con el modelo eléctrico es bastante sencillo de explicar. La electricidad que tú tienes en casa, el calefactor, la lavadora, etcétera, se produce a una gran distancia de tu casa. En el espacio profundo ocurre lo mismo. La energía que vemos concentrada en lo que llaman agujeros negros se puede explicar fácilmente como la concentración de corrientes eléctricas procedentes de diferentes partes de la galaxia o incluso del universo. Y en estas grandes liberaciones de energía es lo que forman estos chorros que vemos explotar en diferentes partes de la galaxia. And it is this explosive release of energy which forms the vast jets that we see lit up and exploding from the centers of active galaxies.